daros las gracias por asistir a este webinar que hemos generado desde la Comisión 4.0 con un producto de alto valor tecnológico y alto valor para la salud. La persona que nos va a presentar esta solución de aire puro es Marcos Blay, está conectado desde Barcelona y él va a ser el que nos explique en qué consiste la solución. Recordaros que tenéis a disposición vuestra también en la página web del colegio los audios de Conecta Ingeniería, el programa de radio que el Cogitim ha lanzado y en el cual pues, estamos teniendo mucha repercusión a nivel nacional, con muchas descargas, y es muy interesante que le deis la máxima difusión porque contamos lo que está pasando en el mundo de la ingeniería. Por eso el programa se llama Conecta Ingeniería. Está en Capital Radio, podéis buscarlo perfectamente en Google, ponéis Capital Radio Conecta Ingeniería y os sale en primera parrilla. No tiene pérdida, es muy sencillo. Al final de la reunión, cuando termine Marcos de hacer su explicación, pues podéis hacer todas las preguntas que consideréis oportunas. Pues un momentito, por favor. ¿Sí? Te pillo un momento, Alberto, por lo que veo, ¿verdad? Sí, sí, ¿quién eres? Soy Juan Blasco de Mallorca, por lo de la MC. Solo una pregunta. ¿Jueves a las 10 te da bien? Sí, perfecto, perfecto. Pues bien, lo cierro. Gracias. Venga, hasta luego. Ahora. Disculpar, pero el trabajo es casi imposible quedar desconectado de él y todo el mundo está llamando últimamente porque el mundo tecnológico se ha disparado con un montón de actividades y de soluciones que hay que poner en marcha. Bueno, Marcos, Blay, muchas gracias por estar en nuestro colegio profesional, por poder hacernos esta presentación y bueno, pues es todo tuyo el ruedo para que puedas explicar con exactitud lo que consideres oportuno. Como os digo, luego después habrá un turno de preguntas y podéis ir haciéndolas a medida que queráis en el chat o abriremos la voz para que la gente pueda hacerlas en directo. Así que adelante, os presento a Marcos Blay. Muchísimas gracias de nuevo y adelante, por favor. Vale, bueno, gracias Alberto. Buenos días a todos y gracias por participar y mostrar interés por estas nuevas tecnologías que tienen que ver con la limpieza del aire, un aire que, como os explicaré, iréis viendo, se va complicando con los años a medida que nuestro bienestar aumenta, pero también vamos haciéndole daño a nuestra atmósfera. Entonces, sin más dilaciones, os explico más o menos en 20-30 minutos habré acabado y tendréis una idea global de lo que sucede, por qué sucede y cómo nosotros hemos decidido afrontar ese problema y darle solución. Esto que veis aquí es Madrid, la ciudad maravillosa de España, la capital, pero también es esto. Depende del día, depende del anticiclón y depende de muchas cosas, pero lo que es evidente es que si eso hay días que se queda ahí es porque la fuente de contaminación de la propia ciudad lo genera. Y es un problema del azar y de la climatología que se quede o se vaya. Hay ciudades en el mundo que es esto diario, pero nosotros, por suerte, todavía no es diario. Esto es Barcelona, lo mismo. Ciudades no tan grandes como Valencia, Sevilla y Zaragoza, exactamente lo mismo. Nadie se escapa de la contaminación que hoy en día nos rodea y que causa problemas serios en el planeta. Una idea importante que os quiero avanzar es, primero, la Tierra es como una nave espacial y no tiene una puerta de salida ni una puerta donde tirar la basura fuera. Por tanto, cualquier forma de contaminación física, líquida o gaseosa se queda. Se puede mover por el planeta, puede ir de un lado a otro, pero se queda de una manera o de otra. Con lo cual, la verdadera solución al problema es dejar de emitir contaminación. Pero como esto no parece ser un problema que afecte a muchos países ni se lo tomen muy en serio, pues sigue habiendo una emisión de contaminación muy seria y no solo hablamos de que en Madrid se genera y en Madrid tenemos un problema o en Barcelona se genera y tenemos un problema, sino que para que os hagáis una idea, el 75% de la contaminación que genera el Reino Unido se exporta a Europa, porque todas las borrascas que llegan por el Atlántico, pasan por Inglaterra, se las llevan a Europa. Por lo tanto, en Suecia, en Dinamarca, que a lo mejor penséis que son países más limpios, están hechos una porquería. Entonces, es un problema global. Las nubes de contaminación de China llegan a los valles de California. Entonces, lo que quiero decir es que es un problema global y que no tiene más solución que la global. Pero llegados a este punto, nuestra compañía tiene un reto por delante muy importante, que es que lo que sí que podemos hacer es generar aire puro y limpiar de todos esos tóxicos a las personas en los espacios interiores donde vivimos. Y eso sí que se puede hacer. Igual que podemos climatizar
un coche en medio del Sáhara y dejarlo a 18 grados, pues también podemos limpiar espacios interiores en ciudades tremendamente contaminadas, pero siempre en el interior. Otra cosa que os quería decir para que no haya confusión es que los gases que generan el efecto invernadero, el calentamiento global del planeta, son 6, entre ellos el CO2, el metano, el vapor de agua, pero no son tóxicos ninguno de ellos 6. Esos gases provocan el calentamiento global y son un problema. Pero luego hay otro problema, que es los gases tóxicos para las personas que toda esa misma industria genera, dióxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, formaldehídos, toluenos, bencenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es tóxico, eso no genera calentamiento global, pero eso es tóxico para nosotros. Entonces, es cierto que el mundo se ha movido mucho por buscar una solución al calentamiento global que afecta a 6 elementos químicos, pero no se ha puesto tanto las pilas en el problema que nos afecta a nosotros y a la salud. Bien, explicado esto, os enseño muestras de cómo poco a poco a diferentes medios de comunicación, hace 3 años casi no había noticias al respecto y ahora no es raro la semana que no haya noticias en prensa, en radio o en televisión. Aquí os pongo un ejemplo, el jefe de cardiología del Valle de Hebrón, que habla de que los días de mayor contaminación y más ataques de corazón y más graves. El país, ¿no? Las nubes de contaminación que emergen sobre el tráfico de las ciudades. En la actualidad, que habla incluso que la OMS cree que las cifras que da la Unión Europea sobre contaminación en Europa en verdad son 8 veces superiores a estas, ¿no? Pero también en revistas de mujer y de variedades, pues ya hablan de la contaminación que está dentro de casa. O tenemos un experto en la contra de la vanguardia como Xavier Querol, que es el director de todos los departamentos de medio ambiente del CSIC y en concreto de los 4 del aire, los lleva él personalmente, que es una eminencia mundial, donde ya nos avisa hace tiempo de que, por ejemplo, respirar el aire de Barcelona acorta 9 meses tu vida, ¿no? Bueno. Con lo cual, lo que quiero decir es que se está creando un problema que va aumentando y una concienciación mediática y social que poco a poco va creciendo. Aquí la clave es dos pilares fundamentales. Una es que las personas pasamos un 80-90% de nuestro tiempo en un espacio interior. Por lo tanto, esos espacios interiores que somos capaces de darle confort con climatización, también podemos ser capaces de purificarlos para que haya aire puro y esté libre de toxinas esos espacios interiores. Y la segunda es que la Organización Mundial de la Salud nos alerta de que estos espacios interiores están de 5 a 10 veces más contaminados que el exterior. Es decir, que a pesar de que un día veamos una nube tremendamente negra encima de Madrid, pensar que cuando entráis en casa estáis peor. Esto se debe a que el cóctel de contaminación que se genera fuera más el que se genera dentro, porque dentro los materiales de construcción generan gases, nosotros generamos partículas con nuestra vida, se juntan y además están confinados, con lo cual la capacidad de dilución de un espacio cerrado interior es muchísimo menor que el de la atmósfera. Por lo tanto, la concentración es altísima. Basándonos en estos 2 pilares, nosotros decimos, bueno, existe un problema, existe una concienciación, existe un protocolo de funcionamiento. Por lo tanto, si estamos el 80% de nuestro tiempo en un interior y ese está muy mal, vamos a limpiar ese espacio, con lo cual libraremos a las personas de ese espacio tóxico durante el 80% de su tiempo. Una persona respira 10.800 litros de aire al día. Pensar que la gente desde hace años, digamos 15 años, se preocupa de lo que bebe y compra osmosis o embotellada. Desde hace unos entre 5 y 10 empiezan a preocuparse por lo que come, si es biológico, sin antibióticos, con antibióticos, etc. Pero comes 3-4 veces al día. Todo eso entra en tu cuerpo y hace daño y hay que vigilarlo. Pero el aire son 10.800 litros diarios de aire directos a la respiración celular, es decir, al trasvase de oxígeno a la sangre en los pulmones. La contaminación de hoy en día, como ahora os explicaré, es tan diminuta que llega a ese trasvase. ¿Contra qué luchamos? En el aire hay 2 enemigos, las partículas y los gases. Aquí tenéis, para haceros una referencia, un cabello humano. El cabello humano está entre 80 y 100 micras. PM es micras. En el mundo existe un protocolo que mide los microgramos metro cúbico de una partícula concreta para decidir o establecer qué grado de contaminado está. En Europa se mira el PM10. Y en China, por ejemplo, se mide el PM2,5. Bueno, son 2 formas de hacerlo, pero es cortar el pastel en una línea concreta y mirar cuánto hay de eso para decidir si estamos o no muy contaminados el aire de la ciudad. Este PM10 y PM2,5 ya son partículas muy finas, pero luego os pongo la de 0,3 para que veáis, de hecho ni se vería el punto rojo si lo hiciésemos a escala, ¿vale? ¿Por qué es tan rojo? Porque nuestro tracto respiratorio es capaz de detener las partículas de diferentes tamaños en la nariz, en la garganta o en los bronquios.
pero todo lo que va de 2,5 para abajo ya llega directamente al riego sanguíneo. Esto quiere decir que hoy hay más enfermedades y muertes derivadas de la contaminación atmosférica que no son pulmonares que pulmonares. Es decir, hay más ataques del corazón, infartos de miocardio, enfermedades degenerativas del Alzheimer, infertilidades, cáncer, derivados de la contaminación, porque al llegar al riego sanguíneo se expanden por el cuerpo, que no pulmonares, que sería lo lógico. Y esto se debe a que las partículas de la combustión de los combustibles fósiles, a medida que la evolución de la industria ha crecido, cada vez son más diminutas. Son partículas, para que os hagáis una idea, una partícula de diésel que mide 0,1, 0,3, está de media 6 meses en suspensión una vez sale del coche. 6 meses. Y tiene un radio de acción y de viaje de 400 kilómetros. Con lo cual, eso está flotando y lo vamos respirando todos día tras día, tras día, tras día, ¿no? En Zaragoza se encuentra queroseno de los transatlánticos del puerto de Barcelona, para que os hagáis otra idea, ¿no? Entonces, eso es cuanto más fina es la partícula debida a la combustión, peor todavía, ¿no? Y más daño hace el cuerpo. Os he introducido esto hablando de las partículas por la situación en la que estamos. Es solo un apunte. El último de los dibujitos a la izquierda es el coronavirus, es el SARS-CoV-2, que es el virus, que tiene un tamaño de entre 0,1 y 0,16. Veo que no se ve muy bien aquí, el último a la izquierda, 0,1 micras a 0,16. Ese es su tamaño. Bueno, entonces lo que quiero transmitir es que nuestros sistemas de purificación son tan eficientes y están hechos con tanto cariño y con filtros homologados, testados y probados uno a uno y absolutos, que ahora os explicaré cuáles son, que nosotros este tamaño de virus lo filtramos entre el 99,95 y 99,99995 por pasada. Estos virus, que ahora estamos con toda esta problemática, que sepáis que además no viajan nunca solos, siempre viajan adheridos a una partícula, a un gas o vapor de agua, que siempre es más grande que esta cifra. Por lo tanto, la eficiencia de nuestros equipos para la retención del virus es del 100%. ¿Okay? Aquí abajo veis el gráfico de la estructura de eficiencias de los filtros EPH 13 y 14, que son absolutos, son los que van en un quirófano, que entre 0,1 y 0,3 micras limpian unos porcentajes X, y luego el ULPA, que nosotros tenemos equipos con ULPA, que de 0,1 limpian el 99,99995, ¿no? Bueno, pues este apunte, que simplemente es trasladaros que nuestros equipos retienen en nuestra fase de filtración toda la carga vírica que está en el aire. Vale, esto en cuanto a las partículas. El otro enemigo son los gases. Bueno, pues aquí hay 4 gases fundamentales exteriores, que son el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y los VOX, los componentes orgánicos volátiles, con en castellano COPS. Solo apuntaros que el dióxido de nitrógeno y azufre sale de la combustión fósil, los componentes orgánicos volátiles salen de destilados, de gasolina y de materiales de construcción. Es un grupo de gases, de más de 150 gases diferentes, pero se agrupan en este concepto. Y el ozono es un gas que no lo fabrica nadie, se fabrica solo. Cuando a ras de suelo, en las aceras de nuestras ciudades, sobre todo en verano, cuando hay más carga solar, se mezclan los VOX con el dióxido de nitrógeno y le da la luz solar, fabrica ozono. Es una fábrica de ozono, se hace solo. El ozono es tóxico, es un gas tóxico y hay que tener mucho cuidado con él, muy irritante. Son los 4 que más preocupan en Europa, exteriores. Y luego tenemos los gases tóxicos que se generan en el interior. Aquí tenéis una relación, es un extracto, son muchos más, pero es un extracto, de familias de materiales, por ejemplo, madera prensada, elementos en los que se convierten, por ejemplo, bastidores de construcción, y los gases que este bastidor de construcción emite, formaldehído, apileno, xileno, hexanal y acetona. Y así todo de materiales. Por ejemplo, pues material textil, elemento, una cortina, genera formaldehído, tilbenceno, cloroformo y tetracloretileno. Tengo que deciros, bueno, aquí hay un poquito más, papel pintado, recubrimientos de suelo, productos de limpieza y ambientadores, ¿vale? Tengo que deciros que todos estos elementos químicos que veis que son tóxicos y muchos de ellos cancerígenos, se emiten constantemente durante toda la vida del material. Lo que pasa es que se emiten en dosis muy bajas. Pero como estamos el 80-90% del tiempo en un interior, cuando no le respiramos las del coche, respiramos las de la oficina o respiramos las de casa, y son durante muchos años de nuestra vida, al final tiene consecuencias sobre nuestra salud. Nuestra tecnología. Lo primero que hago es presentaros un estudio que hicimos con la Universidad Politécnica de Cataluña, donde están diferentes sistemas de limpieza de aire.
Tenemos ionizadores, luz ultravioleta, oxidación fotocatalítica, el ozono, precipitación electroestática y luego el carbón activo y los filtros absolutos. Ahora no me voy a enrollar, pero esto como lo tendréis grabado y lo podréis estudiar, veréis que tiene unas características, es decir, cosas eficientes que hacen, pero tienen inconvenientes. El resumen sería que todas estas tecnologías son tecnologías muy buenas para lo que fueron diseñadas, pero que si la utilizamos para la generación de aire puro y la limpieza absoluta del aire en los espacios donde nosotros vivimos para dar salud y confort a las personas en los tóxicos, no sirven, porque muchos de ellos tienen efectos secundarios, tienen efectos temporales, no definitivos, sobre la contaminación que va surgiendo en el espacio. Esto ya os lo miraréis porque ahora si me pongo a hablar de ello es un poco rollo y no tiene más idea que estar aquí por eso. El resumen que nosotros llegamos y la conclusión a la que llegamos era que los dos sistemas combinados que servían para atajar los dos enemigos que hay en el aire, que son las partículas y los gases, eran etapas de filtración de partículas y etapas de filtración de gases. La de gases decidimos hacerlo con el carbón activo y la de partículas con los filtros absolutos EPA. De tal manera que acabamos configurando equipos de la siguiente manera. 3 etapas de filtración. Una primera etapa de prefiltro, que es un G4 o un F7. Normalmente van F7 cuando tiene una utilidad de tratamiento médico, que ahora os explicaré por qué. Si no es un G4, porque la única finalidad de este prefiltro es, 1, mantener el equipo limpio toda la vida de su uso, y 2, que el filtro absoluto de partículas que está en la tercera fase se dedique a las partículas ultrafinas y nanopartículas, que es para lo que ha sido puesto y no pierda el tiempo con las gruesas. Por lo tanto, tenemos esta primera prefiltración. La segunda etapa es una etapa de retención y captación de gases, que ahora os explicaré más detenidamente, y la última es un filtro absoluto EPA H13 o H14, y en un modelo nuevo que hemos sacado al público hace muy poco, que es un equipo portátil, tenemos el ULPA 15, que ya es una barbaridad. Para quien no lo sepa, que supongo que sí que lo sabéis, los filtros de EPA H13-14, siempre que sean homologados y testados uno a uno, son los filtros que tiene que tener un quirófano para ser un quirófano en cualquier parte del mundo. Entonces nosotros decidimos que nuestros equipos llevarían un filtro de quirófano testado uno a uno como lo hace un quirófano. Bien, aquí solo haceros un inciso. Cuando hablábamos de las partículas y las partículas ultrafinas de 0,1, de 0,3 que nosotros y nuestros filtros captan, ya que decidimos ir a por ellas y limpiar las más ultrafinas, que son las que más daño hacen a las personas, y ponemos un filtro absoluto H13 o H14 o el ULPA 15, sería ridículo no hacer una máquina absolutamente estanca y con materiales no deformables, pero no el primer día ni a los 6 meses, no deformables en el tiempo, ni 5 ni 10 años. Por lo tanto, no utilizamos plásticos, cartones, porexpanes, no utilizamos nada de eso. Todo es chapa galvanizada con juntas selladas para que todo el aire pase por el filtro el primer día y al cabo de 10 años. Porque si yo cometo un error de estanqueidad del tamaño de un cabello humano, que son 100 micras, las partículas de 0 a 1 me pasan a miles. Y entonces hemos tirado el dinero todos, no sirve para nada. Evidentemente que limpia algo, pero como los otros purificadores, todos limpian algo. Pero nosotros no queremos limpiar algo, queremos dar aire puro. Por lo tanto, la máquina se hace con un cariño excepcional para que esté absolutamente estanca y todos los materiales son los necesarios para que no se deformen y mantengan que todo el caudal de aire pase por los filtros. Bueno, este es el mapa de nuestra etapa de filtración de gases. Aquí lo importante deciros es que cuando se fundó la compañía, hace 12 años, 10-12 años, no encontrábamos proveedores idóneos para generar filtros a base de carbón activo para la captación de tóxicos en el aire. Había mucha para el agua, pero para el aire no. Como el fundador de la compañía proviene del mundo químico y de los detergentes, decidió hacérselo él. Y además de hacerse él la formulación y decidir el material del carbón activo, la materia prima de dónde proviene, si es mineral o vegetal, en las temperaturas de activación, hacerlo con vapor de agua y no con derivados de coco, etcétera, etcétera. Aparte de todo eso, decidió y tuvo la visión de que si analizamos los gases, la composición molecular de todos los gases es absolutamente diferente. Si cogéis el ozono o el amoníaco o el clorhídrido, no tienen nada que ver molecularmente. Por lo tanto, no es cierto y es imposible generar un filtro de carbón activo con los aditivos químicos que sean, que sirva para todo. No puede ser. Con lo cual, la compañía decidió hacer sus propias formulaciones químicas de filtros y además hacer filtros dirigidos específicamente a diferentes familias de gases para ser eficiente de verdad. De tal manera que
No es lo mismo el problema que tiene una piscina cubierta con los cloridros y cloroformo que lo que tiene una casa al lado de la petroquímica de Tarragona pues con los box, o lo que tiene un piso en medio centro de Madrid con el dióxido de nitrógeno. No tiene nada que ver. Entonces nosotros hemos hecho filtros diferentes. Nuestros equipos por defecto siempre salen con el GRS2, pero dependiendo de la necesidad concreta del cliente se le aplica uno u otro. ¿Vale? Nosotros hemos hecho fábricas que tienen vecinos que hacen pintura y que no podían estar en sus oficinas, pues le pusimos el 4, me parece que era, específicamente para ellos. En las piscinas siempre ponemos el 6, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que sepáis que hay esta familia de gases que siempre sale por defecto con el 2, pero que cuando hacemos un proyecto concreto para un cliente con una necesidad concreta, se decide que el filtro de gases es el que tiene que ir en la etapa intermedia. Como veis, las eficiencias por debajo del 60 ya ni las ponemos. Aquí hay cosas que retiene el 40, el 30, pero es que para nosotros eso no es eficiencia. ¿Vale? Y ya está. Todas estas tecnologías, que al final es muy sencillo, decidimos ir a lo más básico, a lo que es homologable en todos los hospitales. No tenemos ninguna restricción hospitalaria en cuanto a normativa, en el sentido de que no utilizamos cosas que puedan generar subproductos. La luz ultravioleta puede generar ozono, el ozono es tóxico, etcétera, etcétera. Pero eso conlleva un problema de ingeniería importante al que muchas marcas renuncian, que es el de tener una pérdida de carga brutal. Cuando nosotros generamos estos productos que nosotros hacemos, dentro, por ejemplo, de un equipo portátil de 600 metros cúbicos, hay una diferencia de presión de 800 pascales dentro de la máquina. Porque los filtros SEPA tienen una pérdida muy importante. Si le añadimos la del filtro de gas y le añadimos la del prefiltro, la problemática desde el punto de vista de ingeniería es importante. Los motores son muy potentes para dar el caudal que tienen que dar. Cuando son potentes hacen ruido, entonces tiene toda la ingeniería del sonido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos ido a la máxima calidad de aire, cueste lo que cueste, en coste, en precio y en ingeniería y en estudio. Y hemos tardado lo que hemos tardado, ¿eh? Entonces, ahora os voy a presentar los productos y además voy a hacer un poco de historia de la compañía. El primer producto que sacó la compañía y el único que tuvo durante 6 años es la burbuja de aire puro. Esta burbuja de aire puro, que veis esta, pero hay muchos modelos, es el único quirófano portátil del mundo que existe. No existe nada más. Nosotros tenemos esta burbuja que estáis viendo, porque os hagáis una idea, hace 3,5 metros de diámetro, pero nosotros hacemos quirófanos de 7 metros con tubos de entrada y salida con doble compuerta, con acceso a todos los instrumentales por cable y tubos de oxígeno de agua, con una airbox de purificación o 2, da igual, ¿vale? Estos con varillas va así porque esto se monta y se desmonta, las grandes en 15 minutos, esta que estáis viendo se monta y se desmonta en 5 minutos. Y tiene una ISO 5 en calidad de aire, ¿vale? Homologada y certificada por una compañía que hizo los estudios dentro de la burbuja y tiene una ISO 5, que sepáis que muchos quirófanos de España son ISO 6, y ISO 5 es más todavía, ¿ok? O sea que es un producto único. Y de hecho, esta burbuja, yo siempre digo lo mismo, en el primer mundo se vende a gente que utiliza aplicaciones de PRPs, pequeñas intervenciones de oficina, y que ese pequeño riesgo que podría haber de infección lo evita teniendo una burbuja, pero en zonas humanitarias y de emergencia, que es su utilidad real, pues mira, aquí veis una de Médicos Sin Fronteras con un túnel de acceso, y aquí veis una intervención quirúrgica dentro de la burbuja. Estos son imágenes cedidas por ellos. Este es el primer bebé que nació en una burbuja en Filipinas. Y en deporte de élite la burbuja ha tenido mucho éxito porque este aire puro reduce el ácido láctico un 20% y la glicemia un 10%. Y entonces, bueno, pues la Federación Española de Tenis, muchos deportistas de élite, de fútbol, de básquet, de boxeo, Ironman, la utilizan para sus entrenamientos y sus recuperaciones, ¿ok? Y luego en cosmética y estética, que como comprenderéis el 90% es marketing, es evidentemente que utilizan el aire puro, pero todo es para tratamientos de lujo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la burbuja, nosotros no vivimos en una burbuja. Y entonces la compañía, a los 6 años de tener esto y de darse cuenta de la calidad de aire que había generado, que tenía una ISO 5, que con ese aire que nosotros habíamos hecho se podía operar, decidió desarrollar la gama de productos para poder llevar ese aire a todos los espacios interiores donde todos vivimos. Y entonces empezamos a aparecer los productos que os interesan más.
Aquí tenemos el Pure Box Home, que es un pingüino, por llamarlo así, para 35 o 50 metros cuadrados de superficie, evidentemente depende de las alturas del techo, porque va por volumetría, que tiene 3 etapas de filtración y en concreto este equipo tiene el ULPA 15. ¿Okay? Es una filtración, vamos, extraordinaria, o sea, algo inaudito. Es un plug and play, no requiere instalación y tiene una potencia máxima de 300 metros cúbicos, pero evidentemente al ser un equipo portátil siempre tiene velocidades de crucero pues de 150, entre 130 y 165 metros cúbicos, aunque puedes ponerlo a 300 metros cúbicos para hacer una limpieza puntual de lo que creas necesario. Este es su hermano mayor, que tiene un aspecto más industrial, acaba siempre en negocios donde no quieren hacer reformas, que sirve entre 80 y 110 metros cuadrados, y que este mueve hasta 660 metros cúbicos, es el PureBox 500, es su hermano mayor, lo mismo. Va con ruedas, fácil de mover, plug and play, resistente y ofrece ese aire puro con las mismas 3 etapas de filtración. Y luego tenemos la familia del Pure Control, que llamamos, que es equipos de falso techo para instalación fija y conducirlos mediante conductos y distribuir el aire por los espacios. Con esto nosotros hacemos cualquier espacio. Hemos hecho supermercados, hemos hecho centros comerciales, hemos hecho oficinas, hemos hecho un edificio entero, que ahora veréis, oficinas sueltas, una casa. Bueno, se puede instalar en la pared, en el falso techo, sin falso techo y simplemente conducirlo de una forma ordenada y lógica, con los mismos cálculos y lógica que tiene un aire acondicionado, pero sabiendo que es aire puro. Todo esto que estáis viendo, todo funciona así, que es recirculación de aire interior. Nosotros no cogemos aire del exterior, ¿vale? Nosotros tenemos una contaminación exterior que de una manera u otra entra en el espacio, puede ser de forma natural o puede ser a través de un movimiento mecánico, de una ventilación mecánica. Una vez dentro llegamos a esos parámetros que decía de la OMS, que se mezcla con lo interior y está concentrado, tenemos un equipo o muchos equipos que recirculan ese aire a modo de lavadora de aire, pasándolo por las 3 etapas de filtración y dejándolo puro. Aquí la clave es, no solo son los mejores filtros, no solo la máquina se estanca y está hecha con mucho cariño para que todo pase por el filtro y de la boca de la máquina salga el aire 0,0, sino que es muy importante el cálculo de la potencia. Nosotros tenemos comprobado que aun poniendo los mejores filtros y aun saliendo el aire como un quirófano de la boca de nuestro equipo, si no hacemos que todo el aire de un espacio se mueva más o menos 1,5 veces por hora por el equipo, es decir, que cada 40 minutos pasa todo el aire del espacio por el equipo, no somos capaces de vencer a la contaminación y irla reduciendo hasta dejarla por debajo de los umbrales de la OMS, que es lo que nosotros llamamos aire puro. ¿Okay? Y así es como funciona. Si nosotros pusiésemos la máquina, os la imagináis en el lateral cogiendo aire de fuera, aquí habría un elemento que para nosotros es fundamental, que es que solo limpiaríamos el aire una vez cuando entra y solo de lo que viene de fuera. Por lo tanto, siempre había unos niveles de contaminación X en el espacio interior y lo que estaríamos haciendo es que lo que quede lo estamos tirando a la calle. Nosotros no lo enfocamos así el problema. Nosotros dejamos que entre y dentro hacemos la lavadora de aire, lo dejamos puro de verdad. Y esto tiene una derivada muy bonita, que es que el aire del espacio que luego se lanza a la calle por la ventilación mecánica o natural es puro. De tal manera que una oficina o un edificio puede decir que es nuestro sueño, que los edificios son pulmones de las ciudades. Es decir, al final todas las personas y empresas tienen la oportunidad para, además de tener aire puro en su espacio, contribuir al medio ambiente lanzando aire puro a la atmósfera. Precisamente porque yo no arrastro la porquería de dentro a fuera, sino que la limpio y luego sale fuera por la ventilación mecánica, estoy lanzando aire puro a la calle. Evidentemente que un edificio en Madrid, o en Barcelona, o en Shanghái, o en Londres esté haciendo esto, pues es una gota en el océano, es una quimera, pero bueno, alguien tiene que empezar y es un mensaje muy bonito. Y muchas empresas, a nivel de responsabilidad social corporativa, esta idea nos lo están comprando. Ya no te hablo de recursos humanos, trabajadores, etcétera, por supuesto, pero bueno, este concepto que es una derivada que nosotros no queríamos. Nosotros trabajamos para las personas en el interior, no en el exterior, pero existe esta derivada. Y aquí os pongo un ejemplo que es de un edificio. Este es el primer edificio del mundo entero que se hizo, que es de Grupo Patios, el edificio Foster en Santiago de Chile. Bueno, aquí tenéis los datos, 10.000 metros cuadrados, planta baja más 17, 700 personas a pleno rendimiento y la cantidad de equipos de purificación que se pusieron 45.000 metros cúbicos hora de aire puro, de generación de aire puro. La calidad post-instalación fue de un 68% por debajo de la recomendación de la OMS y un 92% respecto al exterior los días de contaminación alta de Santiago de Chile. Estaban encantados. La emisión a la atmósfera cada día
de aire puro que este edificio genera son 540.000 metros cúbicos. Bueno, pues están contentos y cada uno está haciendo su labor en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí os pongo ejemplo. Puig tiene no el edificio, sino las salas olfativas de sus laboratorios de prueba en Barcelona y en París. Tienen nuestros equipos porque cada minuto y medio son capaces de hacer pruebas de olor, de perfumes, sin que quede ningún resto del perfume anterior. Cadenas de gimnasios como Bodyism en Londres y en las Maldivas, o Kineir en Barcelona, etc. Y luego nosotros tenéis que pensar que todo esto que os enseño, casi todo es de fuera, porque hasta hace 1 año y medio el 99% de la faena la teníamos en el extranjero. Nosotros hemos hecho las oficinas de Carrier en Shanghai, la New York University en Shanghai, las oficinas de Cartier en Hong Kong, Beijing y Shanghai, las oficinas de Hayward en Beijing, la Escuela Montessori, Capital Land, un mall en Singapur. Todo era fuera porque nos reclamaban esta calidad, que no era fácil de vender, pero como era la mejor, pues al final venían estos encargos. ¿Okay? Y bueno, ya está. Espero que haya sido capaz de transmitiros el problema, la composición del problema, cómo hemos decidido afrontarlo y los productos que hay detrás de esa solución para poder ofrecer al final aire puro a las personas en su espacio interior, que es lo que queremos, ¿no? Y lo queremos, tenemos una gama de equipos para llegar a todos los espacios, sean grandes, pequeños, diáfanos o regirados, y también tenemos la máxima filtración para proteger de verdad hasta las personas, hasta el final. De hecho, nosotros nos definimos como generación de aire puro y nos definimos como que nuestro producto es el aire puro, no es el equipo. El equipo es una fábrica de aire puro que tenemos que poner en vuestro espacio o en el espacio de un cliente para que lo tenga, ¿no? Pero nuestro producto es el aire puro, es decir, ir a la máxima eficiencia para proteger a las personas. Bueno, muchas gracias y supongo que habrán seguro dudas y preguntas y estoy aquí para lo que queráis. Pues muchas gracias, Marcos, por la presentación que nos has realizado. Y sí, hay algunas preguntas al respecto y entonces pues vamos a comenzar con ellas. Fernando Ley nos hace la siguiente pregunta. Se está empezando a estudiar cuándo va a disminuir las enfermedades cardiopulmonares como consecuencia de estos meses de confinamiento. Bueno, las enfermedades cardiopulmonares, o sea, vamos a ver. Las enfermedades cardiopulmonares, si me está hablando por derivación del COVID, no tengo datos y evidentemente el COVID, a medida que el confinamiento vaya surgiendo efecto y se vaya controlando la epidemia, pues será menor. Es cierto que han relacionado que las afectaciones del COVID en su inflamación pulmonar son mucho más graves en ciudades con contaminación y por lo tanto que la contaminación está coayudando a la inflamación del COVID, ¿no? Y otra derivada muy importante es que el parón que ha provocado el COVID en el confinamiento ha reducido los niveles de contaminación de una manera espectacular, lo cual demuestra cómo nuestra actividad diaria está destrozando el planeta. Sí. Pero no tengo datos concretos sobre cuál sería esa velocidad de reducción. Fernando Ley nos hace un apunte y dice no, con respecto a la contaminación. Bueno, con respecto a la contaminación, la reducción de enfermedades cardiopulmonares no va a haberla. Es decir, esto va peor. Ahora porque hemos tenido esta especie de break con el confinamiento, pero los niveles de contaminación de los gases tóxicos, el ozono es muy irritante, el dióxido de nitrógeno es el peor para la gente con broncoespasmos y bronquiolitis y asmas y alergias, ¿no? El crecimiento de las asmas y alergias en los últimos años ha sido descomunal. Entonces, todo esto no va a disminuir y no hay solución. Bueno, yo no le veo solución porque es un problema de reducir drásticamente muchos focos de contaminación diferentes que afectan a diferentes organismos estatales, ¿no? Es decir, por un lado tenemos los coches, pero cuando no sean los coches será la generación de la electricidad de los coches en las centrales que mientras no sean ecológicas estarán generando toda la combustión fósil, toda la contaminación, las industrias, es decir, y luego que todos los países se lo tomen en serio, porque aunque yo me porte muy bien, luego me vienen las nubes de otro lado. Entonces, no soy muy halagüeño en cuanto a las enfermedades cardiopulmonares. Seguimos con las preguntas, Marcos. Otra vez Fernando Ley nos pregunta lo siguiente. ¿Y el galvanizado no suelta nada? Explica que él ha estado en unas cuantas galvanizadoras y dice que no te encuentras un trabajador de mayor de 50 años, ya que algo les pasa antes, ¿no? Sí, la verdad es que no tengo muchos datos al respecto. Lo que sí sé es que normalmente las industrias que trabajan con materiales y que tienen problemas son los que la manipulan, es decir, las que la cortan, las que la trabajan,
y ahí se desprende una cantidad de partículas ultrafinas terrible, y yo entiendo lo que dice, pero una vez la chapa está ubicada en un espacio, la chapa por sí misma no genera. Es decir, nosotros en todas las mediciones que tenemos, todas las evoluciones de los gases y de las partículas, la chapa una vez está instalada no genera nada, y de gases tampoco. Y es demás, ningún gas aparece como nuevo en un espacio una vez hemos puesto el equipo. Es decir, si el conducto, ya no te hablo solo de nuestra máquina, sino el conducto de chapa galvanizada generase cualquier tipo de gas novedoso en ese espacio que no había algo, habría, y no lo hemos encontrado nunca. Marcos, me consta que estáis haciendo pruebas y que habéis puesto a disposición creo recordar que en Chile, Sí. dentro del habitáculo de los vehículos que se trabajan con ellos Sí, para temas mineros y sí. para evitar el problema de la sílice, Correcto, que produce correcto. silicosis y que hace que los pulmones se queden muy dañados. Exacto. Nosotros hemos trabajado con unos equipos que son unas adaptaciones de nuestro equipo de catálogo porque nos piden adaptar nuestra tecnología a otras muchas industrias. Nos lo han pedido en tamaño muy pequeño para incorporarlo en las cabinas de las orugas, de las retroexcavadoras y los camiones de las minas de Chile. Y todo por este problema que tú hablas del silicio, que es un tema grave. Y funciona a la perfección, o sea que no están encantados. Continuamos con las preguntas. Otra pregunta de Fernando Ley, al cual le agradezco su proactividad, que está muy interesante. Hay más preguntas de otros compañeros y las vamos a pasar a comentar también, ¿no? Vale. Pero dice, ¿y no hay una manera de hacer un bypass y hacer una entrada de aire y mezclarlo con el que se recircula? Sí. Cuando nosotros trasladamos nuestra concepción del problema y de la solución, siempre hablamos de la lavadora de aire, la recirculación de aire interior, que para nosotros es fundamental. Pero nosotros se puede, y de hecho lo hemos hecho, poniendo un bypass y decidiendo que la potencia de nuestro equipo en un 30% coge aire primario y en un 70% lo recircula. ¿Okay? Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es... en ese caso, son espacios que no superan los 1.800 metros cúbicos, porque entonces necesitas recuperador de calor, según normativa, y por lo tanto son espacios pequeños donde nosotros hacemos a la vez para el cliente de aire puro y de aportación de aire primario, siempre que los cálculos cuadren. Como tenemos equipos de 500 metros cúbicos, de 800, de 1.100, de 2.000 y de 3.000, pues escogemos el que toca en función de los parámetros que necesite el cliente. Pero evidentemente que se le puede incorporar un bypass, se le puede aspirar aire primario. Muchas veces, y depende de la ciudad, ponemos una batería de calor para los meses de invierno, no de frío para los de verano, porque depende del uso, ¿no? Pero si no, ya tendrías que poner un recuperador y ya es más complicado. Pero siempre que sea nuestra máquina la única que está generando el movimiento del aire con el motor, no habría ningún problema. Los problemas empiezan a existir, aunque se puede hacer, pero ya conlleva más problemas, es poner en serie un intercambiador y luego nuestro equipo. Porque el intercambiador tiene unos motores de velocidad pero no de presión, entonces hay que regular muy bien dónde se atasca el aire y la ingeniería del ensamblamiento de dos equipos que tienen velocidades y presiones diferentes. Pero por eso nosotros lo que decimos siempre es, este espacio tiene o va a tener una ventilación, este espacio tiene o va a tener una climatización, a este espacio hay que ponerle aire puro, pero paralelo. ¿Vale? Entonces yo entiendo que es una cosa más, ¿no? Pero bueno, las cosas evolucionan y es un conducto más Bueno, hay soluciones. El otro día comentaba con un cliente la posibilidad de poner, no en serie, sino en paralelo, el clima y el aire puro con dos conductos de salida que se juntan y ese conducto único está calculado, ese conducto único final está calculado para el caudal de los dos equipos. Pero entonces la premisa es que el cliente no puede parar uno de los dos equipos, porque si para uno de los equipos, la conducción está sobredimensionada y el aire no tiene velocidad ni presión. Entonces, hay pequeños matices que si el cliente te dice que ok, se pueden hacer. Hay muchas variaciones sobre la idea inicial. Carlos Javier Bermejo te da las gracias por la magnífica exposición y luego después Roberto Muñoz hace una pregunta. Dice, ¿dónde acaban esos gases y partículas retenidas en los filtros? Okay. El mantenimiento, es decir, ¿qué Vale. ocurre con todo ese proceso? Sí. Bueno, nosotros tenemos un prefiltro que detiene la partícula más gruesa, que ya os he dicho que era para tener el motor, todo el equipo limpio y que el filtro absoluto final se dedicase a la ultrafina. Y eso se queda ahí. Los filtros de partículas en
bueno, al final se van colmatando. Cuanto más colmatación, más filtran, pero evidentemente hay un momento en que hay que cambiarlos por un tema de pérdida de carga. Entonces, esos se quedan ahí, las nanopartículas y partículas ultrafinas se quedan en el filtro absoluto, de la misma manera, y esos dos filtros tienen una vida estimada, tienen unos presostatos que avisan por presión diferencial de cuándo hay que hacer el cambio, porque están tarados, pero más o menos aquí en Europa nos estaríamos moviendo en un cambio del prefiltro cada año y un cambio del filtro EPA cada 4. Y luego tenemos la fase intermedia, que es la de gases, que, bueno, el filtro de gases tiene sus peculiaridades. La primera es que no se colmata como el de partículas, es decir, la pérdida de carga de un filtro de gas el primer día y el último es el mismo. Yo siempre hago la broma de que un filtro de partículas es como si yo me pusiese en una puerta y no dejase pasar a nadie y se va acumulando gente. Pero en un filtro de gas es como si yo me pongo en la puerta y me tiran pasteles y en vez de retenerlos me los como. Entonces yo, bueno, engordaré, pero ocupo el mismo volumen y el pastel ha desaparecido, ¿no? Pues los filtros de gases lo que hacen es capturar, secuestrar el gas y meterlo dentro de las microfisuras que generamos con la activación del carbón en nuestros pellets. Y luego hay una posibilidad de absorción, una de adsorción y una descomposición química, porque menos el filtro número 1 de nuestra serie de filtros de gas, que es carbón activo puro, los otros llevan aditivos químicos. De hecho, hay algún filtro que no tiene ni carbón, tiene base química. Y entonces, ahí se quedan, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno se convierte, tengo la fórmula, podría hacérsela llegar a la organización para que la veáis, por ejemplo. El dióxido de nitrógeno se convierte en una sal inerte y un gas. Un gas inerte y una sal. Y lo has descompuesto. Entonces, ahí es donde se queda todo, ¿vale? Y bueno, poca cosa más. El filtro de gas, perdonas, tiene una vida media de... Hay una máquina que es de 4 años porque ya se nube el filtro, pero en los demás es de 2. Muy bien, como dice Fernando Ley, nos iremos al H2 Green, no nos queda otra cosa. Y luego después se identifica Toshiba, que debe de ser algún compañero que trabaja en la compañía Toshiba, dice, Sí. ¿qué mantenimiento lleva el equipo? ¿Con qué frecuencia o número de horas de funcionamiento? Hay que cambiar los filtros F, GR y EPA. Vale. ¿Qué coste tiene el filtro GR? Bueno, aquí el coste depende del equipo, pero yo os lo digo así a bote pronto. Un equipo de falso techo, como estamos en el Colegio de Ingenieros, me imagino más instalaciones, obras. Un equipo de falso techo de 500 metros cúbicos, el prefiltro estamos hablando de 13 euros, el filtro de gas estamos hablando de 120 y el filtro de U y el filtro H, el EPA, estamos hablando de 90, 100 euros. Cambiando el prefiltro de 13 euros cada año, el de gas de 120 cada 2 y el EPA de 90, 100 cada 4. ¿Vale? Entonces, el cambio de filtros, ya os digo, nosotros sabemos aproximadamente qué es eso. En China, por ejemplo, sabemos que los prefiltros son cada 6 meses, porque se ponen negros tizones. Pero de todas maneras, lo importante es que los equipos de instalación fija llevan 2 presostratos tarados mecánicos muy simples, que luego el cliente solo tiene que añadirle la señal que quiera, normalmente son LEDs, que ponen en el cuadro de cablijas eléctrico y de diferenciales. Y cuando salta la señal es el cambio de filtro, pero siempre está alrededor del año el prefiltro y alrededor de los 4 años el EPA. Y el de gas no tenemos manera de saberlo. De hecho, científicamente deberíamos de ir al filtro, sacar un pellet, llevarlo al laboratorio y ahí sabríamos cuán colmatado, por decirlo así, o gastado está ese filtro. Pero claro, eso es inviable desde el punto de vista de la instalación de equipos que hay por el mundo. Entonces, lo que nosotros sabemos es la eficiencia que tiene y nosotros calculamos 2 años, pero siempre hacemos un cálculo específico, ¿eh? Es decir, si tenemos, por ejemplo, se había hablado de unas naves en un polígono que le hemos puesto una serie de equipos porque tienen una peste tremenda a pintura de un vecino que ha llegado hace 6 meses y antes no existía. Pues claro, allí los filtros de gas van a durar menos. Entonces, ahí hemos hecho otro protocolo, ¿no? O sea, cuando hay un problema concreto, le damos un protocolo específico al cliente. Pero si no, son 2 años. Vamos a seguir con las preguntas porque tienes un montón de preguntas. Al parecer ha destapado esta situación un interés por parte de nuestros compañeros, a los cuales les mando un saludo.
Les mando un saludo y espero que no hayan tenido mucho impacto con la situación de la COVID-19. Dice, ¿cuál es el mantenimiento de este tipo de filtros? Habla Pablo. No, no hay mantenimiento, se cambian. No se lavan, no se hace nada. El filtro, luego nosotros tenemos unas fichas de seguridad del filtro donde establece pues, cómo se sustituyen todo, que hay que dejarlo en los puntos de verdes de normativa europea de cada país, o cuando es fuera de Europa también los tenemos especificados. Y son filtros que se sustituyen, no se lavan, no se hace nada. Bien, Juan nos pregunta también, dice, buenos días, las UCIs no tienen sistemas de clima configuración tipo quirófano, sino que se configuran etapas de filtración, de filtración inferior GF, según normativa. En cambio, la carga viral por COVID-19 es bestial. ¿Habéis implementado alguna solución en estos espacios hospitalarios para aumentar el nivel de filtración? Sí, han llegado máquinas pero lo que no sé es dónde las han puesto, ¿eh? En San Juan de Dios, por ejemplo, de Barcelona y en otros hospitales hemos llevado equipos, sobre todo portátiles, porque dada la premura no había ni tiempo ni ganas de instalar nada, pero lo que no sé es dónde las han ubicado, ¿eh? No sé las áreas que las han ubicado. Lo que sí sabemos, a ver, ¿cómo explicaría yo esto? O sea, yo la información que tengo, sobre todo por empresas homologadoras de espacios quirúrgicos, etcétera, que hacen calidad de aire, es que en muchas ocasiones, por desgracia, el mantenimiento y la correcta instalación de las etapas de filtración en muchos espacios hospitalarios brilla por su ausencia. Eso no quiere decir que hayan hecho, o sea, eso quiere decir que se han esmerado en comprar unos filtros X que tienen que ir, pues, por ejemplo, en una UCI, pero que luego resulta que están mal colocados, entonces pasa el aire por los lados y todas estas cosas que suceden. Digamos que detrás de muchos espacios hospitalarios hay más un problema de voluntad de mantenimiento con mucho cariño que no del sistema que realmente está instalado, ¿no? Pero nosotros lo hemos hecho. Nosotros lo único que no hacemos, seguro, es los quirófanos son más que el aire del quirófano y tienen una caída laminar encima del paciente, luego tienen una salida a 1/3 y a 2/3 del aire en las paredes para recuperación, etcétera, etcétera, ¿no? En teoría es una UTA por quirófano, pero lo que no hacemos nosotros es incorporar a un quirófano cualquier tipo de sistema de aire que no esté en el propio conducto, porque no queremos generar turbulencias del flujo laminar. Jamás. Entonces, lo único que hacemos alguna vez en quirófanos es incorporar una fase de filtración de gases, porque ya tiene el quirófano un H14 en la fase última, justo encima del falso techo del paciente, digamos, ¿no? Entonces, hemos incorporado fases gaseosas en la parte recirculatoria o de toma primera del aire de la UTA del quirófano. Y en los otros espacios hospitalarios, de hecho, es ideal nuestros equipos, porque nosotros lo que venimos a decir es, nosotros hemos generado unos equipos de catálogo, de producción en masa, que solo clavándoles y dándoles corriente tienes el aire de un quirófano. Luego tienes que dimensionar la potencia para que todo el espacio tenga el aire de un quirófano. Como ese espacio no va a ser un quirófano y es un espacio de vida que se entra y se sale, evidentemente va a generarse contaminación y nunca llegarás a las cifras de un quirófano, pero vas a estar muy por debajo de los umbrales de la OMS. Entonces, en UCIs, en salas de enfermedades pulmonares, en zonas de cáncer, de recuperación o de urgencias, nuestros equipos son muy fáciles de instalar, ofrecen ese aire puro, y no hay que hacer una gran instalación ad hoc, ni encargar unas máquinas concretas con UTAs, con unos filtración, no, porque nosotros ya lo tenemos fabricado y las vendemos, pues no como churros, pero vendemos los equipos de esta forma de producción, ¿no? Y es lo que ofrecemos. Nosotros ofrecemos aire puro de un quirófano a una oficina. Vale. Pues... por lo tanto, en todas esas áreas hospitalarias sería viable. Pero ya te digo que en San Juan de Dios y otros hospitales han llegado equipos y se están utilizando en algún hospital de campaña de los que se creó, todo con equipos móviles para mejorar el aire de todas esas zonas. Bien, Antonio Sousa, que es miembro de la Comisión 4.0 del colegio, dice lo siguiente o pregunta lo siguiente. ¿Qué plazo de vida útil puede llegar a tener un purificador de uso domiciliario y qué mantenimiento requieren? Bueno, un purificador nuestro de domiciliario, yo te diría 20 años. Porque estructural, o sea, no sé cómo decirlo, estructuralmente son muy fuertes, son muy rígidos, la necesidad de sellado para que el aire circule hace que estén remachadísimos,
Un equipo portátil nuestro doméstico, a diferencia de todos los que podéis encontrar en el Corte Inglés o en cualquier retail, para cambiar el filtro tienes bastante más faena que en otros purificadores, porque tienes que sacar 6 tornillos que apretan perfectamente toda una chapa con un final de carrera para desconectar la electricidad en caso de que olvido, y no es un clic-clac, donde quitas una pieza, cambias un filtro y haces clic y ya vuelve a funcionar. No. Entonces, la máquina es muy robusta, tiene un motor que no fallan, son motores EC de bajo consumo, y si falla se cambia el equipo, tiene una garantía de 2 años, no hay problema. Pero la vida útil de la máquina, estoy convencido, tranquilamente puede ser 10, 20 años sin problema. Y el mantenimiento único es el cambio de filtro, que es lo que comentaba antes. Antonio Rodríguez nos pregunta cómo se integra vuestro equipo en una instalación de ventilación existente. Vale, la idea es que no se integra. O sea, la idea principal es no lo integro. Yo tengo una ventilación existente que aporta aire primario para el control del CO2 según normativa RITE en un espacio interior. Pues ya la tengo. O la voy a poner porque es un edificio nuevo y está diseñada. Luego habrá un proyecto de climatización que determinará cuántos fan coils van por ahí recirculando el aire, ya sea con sistema de gas o de agua. Pues se pondrán. Y la idea es que el aire puro es un primo del fan coil. Es otro recirculador interior que lo purifica. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si nosotros entendemos que una de las molestias que genera todo esto es que nuestro equipo pues, se tiene que instalar y conducir. Pues nada, ahí tienes conducciones de ventilación, conducciones de clima y ahora pone conducciones de aire puro. Bueno, pues sí. Entonces, esa es la idea principal y así es como funciona el sistema. Ya digo que a partir de ahí es cuando empezamos a hacer variantes. Entonces, hay que, caso a caso, proyecto a proyecto, encontramos soluciones alternativas. Nosotros tenemos clarísimo y lo tenemos evaluado por mediciones en casa de clientes, que sin poner nada en la ventilación y permitiendo que el aire entre como entre según RITE y la ventiladora que tenga y la filtración que tenga, da igual. Recirculando el aire interior con la potencia de 1,5 veces hora al espacio de dentro o la ventilación o el caudal de ventilación si este es superior a la volumetría. 1,5 veces, los resultados son extraordinarios. A partir de ahí pueden ser resultados no tan extraordinarios, pero buenísimos, haciendo otras cosas, que es, pues a lo mejor añadimos una caja de filtros, que es una etapa de filtración solo de filtros, en la entrada de aire primario. Si es un proyecto nuevo y estamos hablando de UTAs grandes, pues entonces sí que se puede prescribir nuestro sistema de filtración global para que el que fabrica la UTA ya la haga con la presión disponible y con todo para superar esa pérdida de carga. Entonces esa etapa de filtración la podemos tener tanto en la obtención de aire primario como solo en la fase recirculatoria de la UTA en el porcentaje que sea. Entonces esto funcionaría así, ¿no? Para nosotros hay un problema de cálculo sencillo, que es que las tuberías no son adaptables. O sea, una arteria a diferentes presiones funciona, porque tienes la alta, la baja, y la arteria se mueve y no pasa nada. Pero una tubería de aire de ventilación es fija. Entonces, si yo la calculo para 1000 metros cúbicos y ahí van 2 máquinas de 500, pues tienen que estar las dos siempre funcionando, porque si una se para, no va a salir la otra. No va a haber aire, no hay presión ni velocidad. Entonces, siempre que utilizamos conducciones únicas para ahorrar costes, tiene su pequeño protocolo que el cliente debe cumplir y solo es simplemente comunicarlo y saberlo. En algún caso, que os lo he dicho antes, en algún caso, que no tiene su complejidad de ingeniería y de cálculo y de todo, se han puesto equipos de recirculación en falso techo que recibían el aire a culo de la ventilación. ¿Vale? O sea, una granuta y luego en cada planta equipos que lo reciben a culo y entonces lo lanzan. Pero eso vuelve a ser una medida que no es la prevista por nosotros, pero no tiene por qué ser siempre la prevista por nosotros. Es decir, nuestro concepto es el que es, pero luego nos adaptamos porque evidentemente mejoramos en mucho la calidad de aire, aunque no sea como si fuese recirculando. Pero aquí el problema sería que solo limpiamos el aire una vez. Cuando llega de la ventilación, pasa por el equipo y lo impulsamos al espacio, lo estamos ventilando. Si luego en la recuperación de la UTA hay una parte recirculatoria y vuelve a entrar, mientras seas mayor del 70% de la recirculación, empieza a ser efectivo como lo otro, porque claro, entonces sí que pasa más de una vez por el equipo. Pero bueno, el resumen es que no es el concepto, pero sí se puede. Se van adaptando a la situación de los proyectos diferentes posibilidades con nuestros productos. Antonio Sousa nos vuelve a preguntar si existe algún tipo de subvención en la instalación de estos sistemas. Que yo sepa, no. No.
Perfecto. Toshiba nos vuelve a preguntar otra vez ¿por qué no se ha incorporado una etapa de luz ultravioleta en el equipo? Sí. De esta forma eliminaríamos los virus también. ¿Qué opinión tenemos sobre este tema? Bueno, para nosotros la luz ultravioleta es redundante. Es decir, la luz ultravioleta es fantástica para la eliminación de virus y bacterias porque destroza la capa proteica exterior, igual que la ionización, y mata los virus. Lo que ocurre es que nosotros todas las luces ultravioletas que hemos probado, porque las hemos probado, todas las hemos llevado al laboratorio, hasta ahora no hemos conseguido encontrar ninguna que no genere ozono. Y nosotros del ozono no queremos saber nada, porque es tóxico. Hasta habéis visto notas del gobierno ahora que dicen que no es un viricida homologado y que muchísimo cuidado con el ozono. Bueno, pues, el ozono es un irritante horrible y nosotros no queremos saber nada. Entonces, es cierto que ha ido evolucionando la tecnología y seguramente hay lámparas ultravioletas, que igual no hemos localizado, que no generarían ozono y no se descarta que se pudiesen poner en la parte interior del EPA, donde quedan retenidos los virus. Pero hasta el momento no se ha hecho por esa razón. Y mientras tanto, lo que sí que puedo acreditar es que los virus en el filtro tienen una vida media de 48 horas. Es decir, un virus que llega al filtro se queda ahí como se queda en una ventana y a las 48 horas está muerto. Entonces, tener la luz ultravioleta ahora no nos reporta nada especial y tampoco por poner la luz ultravioleta voy a quitar el filtro EPA porque no solo estoy hablando, no solo nos concentramos en los virus y en esta situación actual, sino que nosotros nos concentramos en generar aire puro para las personas en los interiores. Ha sido al revés, generando aire puro para las personas en los interiores, nos hemos encontrado con este virus y nos hemos encontrado que somos de los pocos equipos por nuestro estándar de calidad que lo puede retener. Ese virus se queda en el filtro y en horas está muerto. Entonces, nunca hemos descartado la incorporación de una luz ultravioleta, pero todavía no nos hemos decidido porque no hemos encontrado, ni estamos seguros de que encontrar una que no genere ozono. Antonio Sousa nos vuelve a preguntar, dice, ¿qué tal acogida tienen en las administraciones públicas, espacios tipo Metro de Madrid, colegios, centros públicos? Bueno, pues en colegios públicos en Barcelona se está hablando mucho, porque además hay una especie de asociación de vecinos que se llama Eixample Respira, que son la bomba. Y bueno, nos han llamado de 5 o 6 colegios, hemos hecho mediciones, hemos llevado equipos, hemos hecho pruebas y ellos están presionando un montón a la administración. En ese caso sucedió así. En el caso de empresas de transportes, pues en Barcelona, empresas de transporte metropolitano de Barcelona ya tiene nuestros equipos instalados en centros de control de operaciones de los centros de buses y metro. Y bueno, se está hablando de, tanto en Metro Madrid como en otras compañías, de autobuses, metros y ferrocarriles, de incorporar la tecnología a lo que sería el espacio donde van los pasajeros, los vagones, o incluso la cabina del conductor. Entonces, o las oficinas de los operarios de estaciones. Pero todo eso, en el caso de trenes, estamos hablando de un proyecto ad hoc, de un proyecto que incorpora nuestra tecnología y forma de tratar el aire a un mundo de ingeniería muy concreto del que nosotros somos absolutamente desconocedores y que con toda su colaboración por parte del cliente y de ingenierías que participan en ese proyecto, como ETRA mismo, por ejemplo, pues desarrollar esa solución específica para ellos. Y estamos trabajando, como también estamos trabajando con, bueno, no sé si se pueden decir empresas aquí o no, esto es como la publicidad. Pero, bueno, puedes decir lo que bueno, quieras. una gran empresa española que hace interiores para coches en todo el mundo, que también estamos hablando con ellos para hacer el aire puro común. El grupo Antolín, ¿no? ¿Te refieres? Exacto. Vale, muy bien, no hay ningún problema. Hombre, les mandamos un saludo desde aquí. Es importante saber que el sistema se está testeando en varios sitios y que ha levantado una expectación interesante y que la gente pues está pendiente de estas cosas, ¿no? Mira, Fernando Ley nos dice, grande el grupo Antolín. Oye, fantástico. Fernando. Ellos nos enviaron un dossier que nos quedamos asustados cuando vimos el dossier de la ingeniería de coche. Vale, Fernando Ley nos preguntaba, dice, ¿cómo vais de ruido, no? ¿Se puede dormir en una habitación con un aparato vuestro, un aparato vuestro? Me refiero a un aparato portátil, gracias. Ya, te lo voy a explicar muy sencillo. Cualquier instalación fija puedes dormir que no te enterarás de nada. De nada. Un equipo fijo, conducido en el techo, en la pared, no os enteraréis de nada. Con un equipo portátil
Para dormir, no conozco a nadie que haya dormido con más de la velocidad 3 del equipo portátil. Yo duermo con el 2. Y hay días que si estoy muy sensible y he trabajado mucho, lo tengo que poner al 1. Pero es el 1, 2 o 3. Los equipos portátiles, yo siempre pongo un ejemplo que me hace mucha gracia. El Fujitsu se hizo muy famoso en España con un anuncio que era el silencio, ¿no? Fujitsu igual a silencio. Tú coges un Fujitsu y lo pones a tope y vamos, menos silencioso es todo lo que quieras. Entonces, no hay un equipo portátil de aire que va a máxima potencia sea silencioso. Entonces, lo que nosotros sí que hacemos es que cuando nosotros prescribimos a equipos portátiles y porque los vendemos nosotros, entre comillas, directamente, conocemos el caso, siempre los calculamos para que el movimiento ese de aire lo realice no más, en horario laboral, no más de la velocidad 5. De tal manera que un equipo de 300 metros cúbicos, pues yo calculo que efectivamente va a mover 150 sin molestar a la gente. Otra cosa es que lo pongas al 10 en momentos determinados para hacer unas limpiezas concretas. De hecho, nuestro equipo portátil, que es el único que tiene problema con el sonido, por decirlo así, queremos eliminar las 10 velocidades porque son redundantes. Realmente tienes que tener una velocidad de sleep, de dormir, una de crucero y una de turbo o limpieza. Las otras no tienen sentido, ¿no? Porque a la velocidad 7 ya hace ruido y para tenerlo haciendo ruido ya la pones al 10, que te limpia más, ¿no? Entonces, lo queremos cambiar eso. Y ya puestos a hablar de dormir y en la habitación, deciros una cosa. Los resultados con gente asmática y alérgica de un equipo portátil en la habitación durmiendo cada noche de forma regular, al cabo de 25 o 30 días, el 80% de los asmáticos y alérgicos dejan de tener síntomas por respirar aire puro. Porque es la exposición regular al aire puro. O sea, no es que estoy bien mientras estoy en aire puro y cuando me voy vuelvo a estar mal. No. La exposición regular al aire puro es como ir al gimnasio. Y al cabo de 25 días de dormir cada noche con aire puro, asmáticos y alérgicos dejan de tener síntomas y tengo grandísimos clientes, cadenas de supermercados. Un señor que es dueño de una cadena de supermercados de toda España, que estamos acabando de hacer toda la cadena de supermercados porque hace 3 años compró un equipo y nunca más ha tenido asma, alergia, ni ha tenido síntomas, ni se ha tomado Ventolines, ni nada, ¿no? O sea que es una cosa muy interesante. Y entonces a esas personas en el protocolo siempre les digo, a las 7 de la tarde lo ponéis a tope, a la hora de dormir lo bajáis al 1, 2 o 3, lo que queráis, pero como aquello está limpio como una patera, una habitación tiene 30 metros cúbicos y aquello limpia 300 a tope. Pues como está limpio como una patena, lo pones al 1, 2 y 3 y a dormir. Claro, por la noche nadie se mueve, la puerta cerrada, aire puro, respirando, el cuerpo se está regenerando y es el momento ideal. De hecho, es mucho más efectivo para asmáticos y alérgicos que tenerlo 8 horas en la oficina. No, 8 horas en el dormitorio. Bueno, ya está, me enrollo como una persiana, perdona. Hay otra pregunta, que esta ya es la última, de Roberto Muñoz, que dice, ¿dónde se encuentran vuestras fábricas? Imagino que lo dirá por toda la deslocalización que hay y que nos ha producido una situación compleja en estos últimos días. Nosotros teníamos oficina en Barcelona, de hecho todavía la tenemos, una pequeñita, y ahora lo tenemos fábrica y oficina en Caldas de Montbui, en la provincia de Barcelona, donde fabricamos todos los equipos mecánicos de generación de aire puro y en el caso de las burbujas, que son los plásticos, las varillas y esto, que luego se añade, se incorpora al airbox, ¿no? Que es lo que purifica el aire y lo introduce dentro de la burbuja, las hacemos en Santa Coloma de Farnés y en Sils, que son 2 pueblos de Gerona. O sea, todo lo hacemos en España. Pues no hay más preguntas. Hemos cumplido con bastante rigurosidad la hora de webinar que teníamos. Nos hemos extendido un poquito más. Y nada, Marcos, muchas gracias por habernos presentado esta solución. Que tengáis mucho éxito y ahí tenéis en esa pantalla los lugares de contacto a los cuales podéis acudir para adaptar vuestra solución a cualquier tipo de estancia, porque lo importante de esta solución es que, por grande o pequeña que sea, hay una solución y respirar aire puro ya es posible gracias a Zonair 3D. Pues nada más, como no hay ninguna pregunta más, que voy a echar el último repaso, que creo que no la hay. A ver, un momentito, porque todos los compañeros han preguntado. Perfecto, sí, hay alguna más. Dice, no sé si habéis hablado de precios. ¿Qué costaría un aparato portátil doméstico en una estancia pequeña tipo 20 metros cuadrados? Un portátil vale 1.299 euros más IVA, más impuestos.
Muy bien, pues ya lo hemos Y contestado. sirve de entre 35 y no, hasta 50 metros sirve. Con alturas de techo razonables, 2,5, 2,7, hasta 50 metros. Vale, Toshiba, que ha aparecido ya se ha identificado, es Francisco Sánchez, le mandamos un saludo también. Dice, ¿qué filtro GR recomiendas para colocar en estaciones depuradoras de agua residual para eliminar olores dentro de las oficinas? Pues mira, primero, no soy la persona indicada para determinar un filtro a esta especificación tan concreta, pero yo sé que siempre que hay olores ponen el 1. Pero es una pregunta que si luego de alguna manera me podéis pasar un dato suyo para que le responda, yo lo pregunto y se lo digo. Porque no sé, Pues no sé. mirar, tenéis ahí el correo electrónico de Marcos Blay, Sí, si me pasa, Marcos Blay, @zonei3d.com, quedaros con él y todas las preguntas que necesitáis o contactar para tener una presentación más ad hoc o para cualquier tipo de propuesta de negocio que pueda ser interesante, pues Marcos las recogerá y luego ya correcto. después él hará la distribución correspondiente para que estéis atendidos en primera instancia. Bueno, pues nada, no quedan más preguntas al respecto. Marcos, yo no te tengo que hacer más preguntas porque creo que la inmensa mayoría de ellas ya las han contestado y Muy bien. tampoco quiero robar protagonismo a mis compañeros, que son los que realmente necesitan respuestas al respecto. Es un tema muy interesante porque con la situación de COVID ya has comentado cómo se comporta este sistema antes de que apareciese la Sí. enfermedad, como ya estaba previsto con esos filtros EPA y ULPA, pues el poder retenerlo, como nos has explicado todo lo que se utiliza en los quirófanos y que de alguna manera está reflejado en el desarrollo de vuestra solución que surgió de la burbuja y además está clasificada como categoría, como clase 1 dentro de la Directiva Europea de Productos Sanitarios, o sea que tenéis un avance muy grande al respecto. Y nada, desearos mucho éxito y no sé si quieres apuntar alguna cosa de última hora y si no, pues despedimos el webinar agradeciendo a nuestros compañeros la participación en él. Perfecto. No, yo solo ahora que hablabas del coronavirus otra vez, bueno, comentar que nosotros creamos para nuestros clientes, que hay muchísimas empresas de servicios que tienen miedo a la reapertura, cines, teatros, restaurantes, gimnasios, piscinas, de todo, y para cuando lleguen sus clientes, ¿no? Entonces nosotros generamos un pequeño informe simplemente donde a través de documentos oficiales y estudios internacionales vamos acreditando para nosotros 4 puntos fundamentales para comprender si se necesitan o no se necesitan nuestros equipos, ¿no? Y una es una nota del gobierno donde establece el tamaño del coronavirus, del SARS-CoV-2, que es de 0,1 a 0,16 micras. Otro que establece que los únicos filtros en el mundo que retienen este virus son los filtros absolutos PH13, 14 y ULPA 15. Luego tenemos un estudio de salas de tuberculosis en infecciosos, donde la solución para reducir la carga vírica en el aire, no en las superficies, no, en el aire, es la recirculación de aire interior con filtros absolutos, y que es lo que hacemos nosotros. Y luego, para que el cliente comprenda que esa inversión tiene sentido, le explicamos que existen estudios donde acreditan, que el virus permanece en el aire y que además permanece como mínimo de 3 a 4 horas suspendido en el aire viajando por el espacio interior donde cada uno de nosotros estamos. Entonces, a partir de ahí le decimos al cliente, bueno, pues con esto lo podemos acreditar, ¿no? A partir de ahí, como nuestros equipos generan una depresión en la aspiración y hacen que todo el aire se dirija hacia ahí, pues evitamos que eso que esté flotando acabe en una persona, acabe en una mesa, acabe en otro sitio y lo vamos filtrando y limpiando. Pero siempre hablando de la carga vírica en el aire. Lo que hay en las superficies no, y nosotros mantenemos la recomendación para todo el mundo de que, aun teniendo nuestros sistemas, sigan manteniendo la higiene, la protección y la distancia de seguridad como elemento principal y fundamental de esta fase de la enfermedad. Indudablemente debe ser así porque todavía no hay muchos inputs que podamos decir de cómo se comporta el virus, porque no hace mucho, ayer o antes de ayer salió la noticia de que la Organización Mundial de la Salud no encuentra pruebas del contagio de coronavirus en superficies artificiales. Correcto. Con lo cual, bueno,
sí que están las dos vías de transmisión que conocemos, que es la de mantener la distancia social para que esas microgotículas no caigan en nuestra zona respiratoria o en nuestras mucosas, y luego después la vía aerotransportada del virus, que sí que existe y que, como tú muy bien has explicado, vuestro sistema retiene el virus en ese sentido. Me pregunta algún compañero, Diego en este caso, que si podemos acceder a la webinar grabada. Sí, todo esto va a estar colgado en la página web del colegio, nuestro colegio profesional, www.cogitim.es, y ahí podéis acceder a todo. Y como os he comentado, cualquier cuestión que queráis, pues la podéis derivar directamente al correo electrónico de marcosblay@zoner3d.com. De acuerdo, que os atenderá con sumo gusto, decir que sois miembros del colegio profesional para que los tenga identificados y en función de ello pues pueda contestaros certeramente. Y os derive a las personas responsables y partners para poder hacer una transacción, esperemos que económica y rentable para todos. Correcto. Muy bien, queridos. Sin agradecer a Eurofet y a ETRA, que Eurofet es nuestro distribuidor oficial y ETRA es un partner y un colaborador súper importante a nivel de ingeniería y de proyectos específicos en muchos campos a donde nosotros no llegamos y de administraciones y grandes compañías, ¿no? Y entonces, bueno, pues son dos elementos fundamentales del futuro de nuestra compañía y no quería acabar sin darle las gracias. Pues muchísimas gracias, Marcos. Un placer y bueno, pues esperemos tenerte dentro de un tiempo aquí para que nos cuentes cómo ha ido en estos próximos meses esta solución tan magnífica que nos has presentado. Un saludo a todos, queridos amigos, y hasta la próxima. Esperemos poder podremos hacer más presentaciones de este estilo desde la Comisión 4.0. Recordar que Conecta Ingeniería es el programa de radio de nuestro colegio profesional que se emite los miércoles a las 10 de la mañana en Capital Radio, y que podéis localizarlo en el día correspondiente o podéis localizarlo a través de la página web de nuestro colegio profesional, que hay un enlace directo a la página web de Conecta Ingeniería, o a través de la página web de Capital Radio, que también aparece Conecta Ingeniería. Pues muchos saludos para todos, gracias por haber estado aquí y sobre todo en estos días, salud y hasta la próxima.